Buenas tardes con todos. Porfa, denme 2 minutos. Solo aclaro la clase con los de hidráulica general. Gracias. Kind of shake off the nerves from today's launch attempt, give them some more time to rest, and again get Listo, ahora sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Kike. Vamos a continuar con lo que es la lista primero, ¿sí? Déjame, me conecto al banner. Entonces está Silvana Alquín, Sí, presente. Juan Sebastián Altamirano, Andrés Armijos, Presente. Debbie Ayala, Presente. David Balseca, Doménica Bolaños, Presente. Inge se Karen saltó de Cando. mí, de Felipe ¿De quién? Banda, de Banda. Ah, sí, banda, perdón, no vi. Ok. Gracias. Karen Cando, Presente. Javier Cando, Edison Castro, Presente. Leo Coral, Presente. Dania Costales, Presente. Germán Criollo, Presente. Kenny Spin, Presente. Jocelyn Gómez, Presente, hija. Ariel González, Presente. Iván Gordillo, Presente. Marcelo Wilcatoma, Presente. William Guzmán, Presente. Camila Aro, Presente. Francisco y Maicela, Presente. Diego Isa, Presente. Isaac Jaramillo, Mandó un mensaje al chat y dije, ¿pero qué dice? está presente. Presente, dice. Está sin micrófono, dice presente. ¿Quién dijo presente? Ah, ya. Kevin Jiménez Presente. y Mabel Naveda,
Presente. Eric Núñez, Presente. Kenny Pavón, Presente. Pablo Padilla, Presente. Denis Pascuezán, Renato Povea, Roosevelt Romero, Kevin Samaniego, Presente. Giovanni Solano, Presente. Sara Tito, Presente. Ángeles Vera, Presente. Carlos Urit. Presente. Inge, presente, ¿cuándo? Estaba en el teléfono, perdón. Bueno, a ver, ¿cuándo? Ya. Listo, entonces, ahí estamos. Altamirano, Inge, por favor. Bueno, ya. Listo, entonces ahí estamos. A ver, Gracias. ahora, bueno, dos cositas. Primero, algún estudiante me estaba preguntando acerca de las tomas de rejilla de fondo, ¿sí? En esencia, las tomas de rejilla de fondo son tomas en donde se produce una captación de agua, más o menos así. Se tiene un azud vertedero y se cuenta con una rejilla en esta zona de acá. ¿Sí? Esta es la rejilla. ¿Y qué pasa? Viene el flujo de agua, entra al vertedero y se produce un ingreso de agua por aquí. Entonces, una parte del caudal ingresa, otra parte continúa. Estas son las rejillas de fondo. Estas se conocen también, o sea, son exactamente las mismas, las tirolesas, o también se conocen como caucasianas. ¿Por qué tirolesas o caucasianas? Porque se generaron originalmente en zonas montañosas. El Tirol es una zona montañosa de Europa y el Cáucaso es una zona montañosa entre los límites de Europa y Asia. Entonces, por eso este nombre. Muchos libros les incluyen como tirolesas o caucasianas también. Si quieren información de eso, en la mayoría de libros que hablen acerca de bocatomas, se utilizan o se generan, más bien dicho, ciertas subunidades en función de las rejillas de fondo. Si quieren, para ayudarles, porque veo que todavía siguen con el trabajo final, un libro que tiene bastante información acerca de estas tomas es el libro de Croce. Sí, es un libro un poco antiguo, pero tiene mucha buena información y en esencia tiene un ejercicio bastante bien resuelto acerca de rejillas de fondo. Si está claro, les digo o les hago esta aclaración porque porque he visto que algunos tienen dudas o que no encuentran información acerca de esto. Normalmente en hidráulica aplicada, como han ido viendo, no se encuentra en un solo libro toda la información. Siempre hay que ir buscando de libro en libro, algunos de estructuras hidráulicas, otros de hidráulica general, algunos de mecánica de fluidos. Entonces, como les digo, uno de los principales libros que habla acerca de estas tomas es el de Croce. Entonces, eso para que lo tengan claro en su trabajo. ¿Sí está claro todo esto? ¿Qué me dice? Sí. Chévere, simplemente como una acotación para que ustedes puedan ya ir desarrollando su trabajo, adelantándolo. Por otro lado, ¿para cuándo era la fecha de entrega de su trabajo? Creo que para el otro Para el 8 de junio. 8, no creo que haya sido tanto, sí les daría tanto tiempo que debo tener. Ya nos dijo 2 veces eso, 7 u 8 de junio, algo así. 7. Pero sí, ya nos dijo eso. 7 sí puede ser, creo que eso no Ajá. suena más. El 7 está en la plataforma igual. Ya, 7, entonces, bueno, les voy a creer del 7.
Entonces, el 7 de junio nosotros tenemos la entrega de nuestro trabajo. No se olviden de eso, la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Que serían los componentes de la sección de trabajos de la tercera y la cuarta nota. Igual, con ustedes estaba estipulado y nos han mantenido la fecha estipulada del examen para el día es 9, me parece, martes. Déjenme revisar. Sí, el martes 9 está. Sí, martes 9. Entonces, no se olviden de eso, esa sería la fecha del examen. Entonces, solamente nos queda la siguiente semana de clases. Creo que sí alcanzamos a terminar toda la materia que nos falta, ¿sí? Entonces, por último, si no, ahora sí nos falta un poquito, el siguiente, el siguiente martes o miércoles nosotros podríamos quedarnos un ratito más para poder acabar la materia. Entonces, creo que sí vamos por buen camino. Por otro lado, igual, las notas de los exámenes voy a tratarles de dar hasta el sábado. Igual les subiría como estaban los comentarios al aula virtual, pero del par de exámenes que ya empecé a revisar, vi que en su mayoría ya tienen mucho mejor, más bien dicho, desarrollo. Entonces creo que no hubo problema en este examen. Esperaría al menos eso porque creo que sí estuvo bastante fácil. Entonces, perdón, esto no es. Entonces, esto. Nosotros, a ver, perdón, tengo un montón de presentaciones abiertas aquí. Ya esta es. Listo, entonces vamos a empezar con la última unidad, que es una unidad cortita porque solamente tiene un tema bastante específico, que son las captaciones de agua fluviales, tanto convencionales como con rejilla de fondo. De la de rejilla de fondo acabé de hablar hace par minutos, ¿no es cierto? En esencia les dije que es una captación en donde se coloca una rejilla en la espalda de nuestro subvertedero. ¿Sí? En esencia, habiendo dicho eso, ¿qué características, qué ventajas y qué desventajas cree que se pueda generar de ese tipo de vertederos? Una desventaja es que no se podría dejar el 10% del caudal diario anual. No, la verdad. Entonces No, es un valor de caudal que hay que respetarlo siempre. Esa es la ley aquí en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dimensionar esa rejilla para que no capte más agua de la que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Pero no debería pasar que captemos más agua y no dejemos el caudal ecológico. ¿Sí está claro eso? sí, Ya, entonces, ¿qué otras características podrían decirme acerca de ese vertedero? Una baja cantidad de sedimentos en el agua. Perdón, no escuché bien. Una baja cantidad de sedimentos en el agua. Por ahí también, perfecto. Una desventaja es que debería ser un río que tenga una baja cantidad de sedimentos. ¿Por qué una baja cantidad de sedimentos? Porque es que tiene muchos sedimentos, van a taponar la rejilla que está en el fondo. Exacto, si es que hay demasiados sedimentos va a pasar tapada la rejilla y si pasa tapada la rejilla simplemente no va a funcionar la captación. Normalmente en todo río hay sedimentos, entonces es el problema principal de las captaciones de rejilla de fondo es que necesitan un mantenimiento cuando ya se empiezan a taponar. Inclusive, de por sí se suele asumir que vamos a tener un porcentaje de taponamiento en las rejillas de fondo. Ese porcentaje de taponamiento normalmente se le toma como el 20% del área total, imagínense. O sea, se asume que siempre vamos a tener una reducción del 20% en la capacidad de captación de la rejilla de fondo. Ese en esencia es el problema principal. Entonces necesitamos un río con pocos sedimentos. ¿Dónde podríamos tener un río con pocos sedimentos? En función de lo que aprendieron en hidrología. ¿Y qué puede volver a repetir la desventaja, por favor? La desventaja es que
siempre hay sedimentos en los ríos, entonces siempre se va a producir un taponamiento de la rejilla, porque la rejilla está en la espalda del vertedero. Entonces, si tengo agua sobre la espalda del vertedero, siempre va a haber ingreso de sedimentos. Entonces, simplemente es la mayor desventaja porque necesita que se genere un mantenimiento continuo para poder limpiar esta rejilla. Entonces, se necesita limpiarla y por otro lado, nosotros en nuestro diseño debemos considerar un coeficiente que considere el taponamiento que se va a generar en la rejilla. ¿Por qué el taponamiento? Por la cantidad de sedimentos. Gracias. Sí. Entonces, ¿en dónde podríamos tener esas características para un río? Río con poca turbulencia. No, no necesariamente. El río en las partes altas tiene menos sedimento, mientras va bajando va acumulando los sedimentos. Perfecto, exactamente esa es la respuesta. Se le conoce por eso como una captación para ríos de montaña. ¿Por qué ríos de montaña? Porque como dice su compañero, en los ríos de montaña se producen o se acarrean muchos menos sedimentos, especialmente porque son ríos que se están originando recientemente, ¿sí? O sea, están empezando a captar agua de los deshielos, etcétera, etcétera. Entonces, contrario a lo que decía su compañera, no son ríos poco turbulentos, más bien son ríos muy turbulentos. Entonces, ¿cuál es la situación? Recuerden en la hidrología, ¿no es cierto? En los ríos de montaña o en la zona de la montaña de los ríos se empiezan a generar los sedimentos, empiezan a generarse. En la zona media se produce el transporte de todos los sedimentos y en la zona baja se empiezan ya a sedimentar todo este tipo de sedimentos. Entonces ese es más o menos el ciclo de sedimentación que se produce en un río. Ahora, como decía su compañero, en la zona alta recién se están empezando a generar los sedimentos, entonces tenemos agua mucho más limpia. Y eso se lo ve clarísimo. Por ejemplo, si nos vamos a un río del oriente, los ríos del oriente no tienen agua cristalina, ¿sí o no? Tienen bastante sedimento incluido, son ríos que ya están en la zona media. Y si ustedes se van a un río en un páramo, lo primero que llama la atención es que es agua bastante cristalina. ¿Por qué? Porque todavía no lleva mucha cantidad de sedimentos. Entonces, de ahí viene el nombre de estas rejillas de fondo, tomas caucasianas o tirolesas. Son zonas de montaña en donde se buscaba captar el agua y ahí se generó lo que es este sistema de captación con rejilla de fondo. Entonces, ¿sí me siguen por ahí? Sí. Chévere. Y por otro lado tenemos las captaciones convencionales. ¿Han visto algo ya acerca de las captaciones convencionales? No, todavía, Inge. Sí, les Son las que se recomiendo dan, que se pongan eh, pilas. A ver qué me decía alguien. las que se dan, como usted dice, en las zonas medias, son las captaciones convencionales donde hay más, donde los ríos llevan más sedimentos. Exacto, se dan en las zonas medias, perfecto, es una de las características. Entonces son zonas con pendientes más bajas, no son También flujos son tan más caras, turbulentos. ¿Perdón? también son más caras, ¿verdad? Son más caras, ¿por qué serían más caras? Porque hay Porque que requieren poner más la de purga, control. hay que poner la rejilla de purga al final, que no va en las de tiroles. No necesariamente por la rejilla de purga, ahí vamos a ver cuando veamos los componentes que son un poco diferentes, pero en esencia son más caras porque son más grandes. En esencia, los caudales que se pueden captar por captaciones de rejilla lateral son bastante más importantes que se suelen manejar en captaciones de rejilla de fondo. Entonces, sí son más caras, pero son obras mucho más grandes. La rejilla de fondo requiere un azud pequeñito. ¿Por qué? Porque necesitamos que el agua vaya por encima del azud, toda la cantidad de agua. Entonces, ahí ya se produce un ahorro, ¿sí? Ya son zonas de flujo rápido. Entonces, normalmente un disipador pequeño o tenemos un cauce de muy buena calidad, entonces la energía no necesita ser disipada con, por ejemplo, un mega estanque disipador de energía. Como ya tenemos material de buena calidad, normalmente tenemos roca en esas zonas, entonces se puede utilizar un salto de esquí, por ejemplo. El caudal en esas zonas de los ríos va a ser mucho menor porque el río recién se está formando. Entonces tenemos caudales bajitos con baja altura de agua y con alta velocidad, ¿sí?
Mientras que en el otro caso tenemos pendientes un poco más aplanadas, tenemos velocidades del agua menores, tenemos alturas del agua mayores y se requieren una cantidad de obras más importantes. Entonces, en esencia, eso sería un resumen de estos dos tipos de captaciones. Y como les dije, esto sería la última unidad de la materia, cuyo resultado de aprendizaje es analizar el comportamiento del diseño hidráulico de una obra de captación. Entonces, no hay mucho a dónde irnos. Ahora, vamos a empezar con las captaciones convencionales, orden rejilla lateral. ¿Por qué? Porque son las más comunes y normalmente requieren de un poco más de detalle en lo que es su diseño. Entonces, en esencia, este es el esquema más típico que van a encontrar para una captación de rejilla lateral. Este es el río o canal. El flujo del agua viene hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Viene el flujo de agua y de repente se encuentra con un azud vertedero. ¿Cuál es el efecto de un azud vertedero? ¿Cuál es el efecto de un Reducir el vertedero resalto hidráulico. ¿Perdón? Reducir el resalto hidráulico. No. Primero, cuando hablamos del azud como un vertedero, viendo en corte algo así, ¿cuál es el primer efecto que genera sobre el río? En el Aumenta el paramento nivel de va a agua. tener... Aumentar la carga de agua. Exacto, aumenta la carga de agua. Si es que esta es la altura normal del río, nosotros le ponemos el vertedero y de repente sube ese nivel de agua. Y esto va clarísimo de la mano con lo de que debieron haber visto en hidráulica general. Genera esto en esencia un flujo gradualmente variado. ¿Por qué? Porque se empieza a producir un incremento del nivel de agua de manera gradual. Entonces, un poquito, no sé si sea una forma más fácil de recordar lo que veían en hidráulica general. Entonces se genera un flujo gradualmente variado, sube el nivel de agua y después del vertedero se genera el resalto hidráulico en esta zona de acá. ¿Sí? No es una característica del vertedero generar el resalto hidráulico, más bien es un efecto posterior que se genera para disipar la energía. ¿Sí me siguen todos con eso? Inge, una pregunta. Al momento de nosotros diseñar el lazo, ¿tenemos que ya descontar el caudal que está tomando nuestra rejilla? Al momento de diseñar el azud, sí podríamos tener que considerar. Algunos autores no lo hacen como medida de seguridad o un análisis conservador, podríamos decirlo así. Pero en esencia, supongamos un caudal de un río podría estar alrededor de 70 metros cúbicos por segundo. Y el caudal que entre al azud, o a la rejilla, perdón, podría estar alrededor de 2 a 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, podríamos diseñar el azud con 67, ¿sí? Algunos autores simplemente se quedan con el 70 por seguridad, ¿no? ¿Qué sucede si le diseño con el 70 en vez de con el 67? Va a resistir más cuando tenga el caudal máximo. Exacto. En esencia lo que estoy haciendo es incrementar un poquito el periodo de retorno con el que se hizo el análisis para definir cuál es el caudal de crecidas. ¿Sí está claro? Inge, otra pregunta. ¿La rejilla en qué parte de la altura de agua tiene que ir? Ya lo vamos a ver. Dame unos minutos para eso. Sí. Pero sí está claro entonces en esencia los caudales. Normalmente el caudal captado no es tan grande. Ya van a ver que un caudal de 1 metro cúbico puede determinar una rejilla bastante grande. Entonces imagínense uno de 10 metros cúbicos. Entonces, normalmente yo diría que hasta 5 o 4 metros cúbicos de segundo es algo normal que se utiliza en rejillas laterales. ¿Sí está claro ahí? Entonces, llega el flujo al azud y se produce un incremento del nivel de agua. ¿Por qué queremos nosotros que se produzca este incremento de nivel de agua? Disculpe, Inge, otra vez. Se le cortó. Digo, ¿por qué creen que nosotros necesitamos de este incremento o buscamos que se produzca ese incremento de nivel de agua? Para que capte la rejilla el agua. Para facilitar la captación de agua. Perfecto, ¿no es cierto? Yo tengo algo así, elevo el nivel de agua.
¿qué sucede? Baja la velocidad, ¿no es cierto? Porque elevo el nivel de agua, ¿sí? Y también los sedimentos van a caer de manera más fácil y se van a acumular acá. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a liberarle a esta zona del agua de sedimentos. Entonces, yo puedo colocar mi rejilla aquí y captar agua más limpia. Esas son las razones de ser del vertedero. ¿Sí está claro? Entonces, yo voy a tener un flujo que continúe sobre el azud, que va a salir así, y necesita un zampeado que es un cuenco disipador de energía. ¿Sí está claro esto? ¿Por qué? ¿No es cierto? Ya todos sabemos. Entonces, una de las obras dentro de una captación es un disipador de energía. Y por otro lado, otra cantidad de caudal va a entrar a la rejilla. Entonces, entra a la rejilla y de repente llega a un desripiador. ¿Qué es un desripiador? No es más que un canal que mantiene ciertas condiciones específicas y permite que las partículas denominadas ripio, o sea, nosotros tenemos que definir cuál va a ser la partícula más pequeña que vamos a denominar ripio, se sedimente. Entonces cae y en función de la parábola que genera este movimiento del ripio, nosotros podemos determinar cuál es la longitud del desripiador. Entonces, va el agua por este canal desripiador, obviamente tiene que tener una compuerta de limpieza. ¿Para qué? Para cuando tenemos mucho ripio en este canal, se la abra y se lleve el ripio nuevamente al río. También existen canales, o más bien dicho, sedimentadores, porque un desripiador es un sedimentador, en los que nosotros tengamos un lavado continuo. ¿Qué significa? Que esta compuerta va a estar abierta un poquito todo el tiempo, de tal manera que se genere una velocidad que vaya llevándose también lo que es el ripio. Entonces, si nosotros diseñamos un desripiador, debemos considerar si va a ser de lavado continuo o lavado discontinuo. El discontinuo significa que está cerrado, tenemos un canal cerrado, ya se llena de cierta cantidad de ripio y se abre la compuerta para que genere la limpieza. Normalmente es más común tener desripiadores de lavado continuo, entonces lo que hay que hacer es considerar que vamos a tener un caudal de pérdida. Este caudal va a volver al río, entonces hay que considerar cuando diseñemos la rejilla que una cantidad de caudal se va a ir por el lavado del ripio. ¿Sí está claro eso? Sí. Ya. De ahí pasa del desripiador por medio de ¿qué es esto? En esencia, ¿qué tenemos aquí en esta pared? Un vertedero. Un vertedero simple. Normalmente un vertedero de pared delgada, en algunos casos se trata de hacerlo un de pared gruesa, ¿sí? Normalmente yo les diría, casi siempre va a ser de pared delgada. Pasa el agua a un desarenador, ¿sí? El desarenador es obligatorio. El desripiador es opcional. El desripiador se lo puede generar en el caso de que haya mucho sedimento. Pero el desarenador es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque los ríos llevan mucha arena. Entonces tenemos que deshacernos de esa cantidad de arena. Caso práctico, por ejemplo, lo que sucede en la presa del Agoyán. El Agoyán es un río que lleva una cantidad de sedimentos impresionante. No sé si lo han visto. Entonces, se tiene una cantidad impresionante de sedimentos y se cuenta con un desarenador de 200 metros de longitud. Imagínense la magnitud que tiene. Y aún así no se puede deshacer de todas las partículas que llegan a la central. Llegando a casos tan críticos que cuando hay fuertes lluvias, se indica que en la central de Agoyán se ha llegado a trabajar con más o menos 4.000 partes por millón de arena dentro de lo que es el agua que llega a las turbinas. Cuando la recomendación máxima de los fabricantes de turbina es que se trabaje con 1.000 o 1.400 partes por millón. Entonces imagínense, con un desarenador de 200 metros no se pueden deshacer de toda la cantidad de sedimentos que lleva ese río. Solo como un caso real que tenemos aquí en el país. Inge, ¿el desarenador es del canal de limpieza? ¿O es No, otro? No, el desarenador y el derripiador son sedimentadores. ¿Qué hace un sedimentador? Deshacerse de partículas.
Entonces, el derripiador partículas grandes, el desarenador partículas pequeñas. Por eso les digo, si no hay mucha partícula grande, le quito al derripiador. Pero el desarenador va porque va. ¿Sí está claro eso? Sí. Y finalmente se genera, aquí no le han puesto en este gráfico, pero otro pequeño vertedero, y ese vertedero ya nos va a una transición. Nuevamente la transición nos sirve para ya generar una sección transversal un poco más pequeña del canal. Normalmente tenemos una compuerta, esta compuerta es para controlar el flujo que vamos allá a utilizar de agua, y de ahí vamos a nuestro canal de captación o nuestra conducción, que ya va a ser diferente. Puede ser un conducto cerrado, por ejemplo, en el caso de una pequeña central hidroeléctrica, puede ser un canal en el caso de un sistema de riego, puede ser un conducto cerrado también para un sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces, en esencia, ese es el tránsito que produce el flujo dentro de la captación. Después, obviamente, también en el desarenador debemos contar con un canal de limpieza que esté conectado acá a este canal de aquí. Este canal que les estoy, a ver, mejor ahí le subrayo, se conoce como un canal de purga. La purga o también limpieza nos sirve para deshacernos del material que se va a quedar acumulado aquí. Entonces, después de cierto tiempo vamos a tener sedimentos que podrían afectarnos ingresando a la rejilla. Entonces tenemos este canal de limpieza, el cual se abre y genera una limpieza de todo este material sedimentado. Entonces la pregunta que me hacían, ¿no es cierto? ¿Cuál es el canal de limpieza? Es este canal de acá, que nos sirve para deshacernos del material que se quede adelante de la rejilla. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, y otra pregunta, ¿el canal de limpieza tiene que estar igual en el ancho del río o se le puede ampliar un poco? A ver, normalmente se le coloca donde está la rejilla. Pero a veces, por ejemplo, si el río llega así y se genera una zona amplia, porque normalmente buscamos una zona amplia, se podría colocar aquí el azud vertedero. Y por ejemplo, la captación podría estar por acá. Mi rejilla de captación. Entonces yo podría tener un canal de purga pequeñito por aquí. Y en esta zona intermedia simplemente tener un muro. Y ya. O en otro caso también suele pasar que yo tengo un azud vertedero libre por aquí. Este es mi azud vertedero. Y acá tengo, por ejemplo, dos compuertas. Dos azudes vertederos con compuerta. ¿Por qué? Yo solo abro el azud vertedero cuando nosotros, más bien dicho, yo tengo abierto el azud vertedero para que pase toda la cantidad de agua posible por aquí. ¿Puedo determinar ese caudal? Sí. Pero cuando tengo demasiada agua, por ejemplo, yo digo, abro las compuertas y genero una descarga mayor. El mismo hecho, cuando tengo muy poca agua, cierro las compuertas y mantengo una mayor altura de agua para tener mayor ingreso de caudal a la rejilla. ¿Sí está claro? Entonces pueden ser muy combinables estos casos. Entonces, en algunos casos, algunos autores le llaman a esto un azud móvil, ¿sí? ¿Por qué móvil? Porque tiene compuerta. Por si acaso, si en algún libro lo encuentran, el azud móvil es simplemente tengo una compuerta para nosotros poder controlar el flujo. Pero en esencia es lo mismo. Calculamos el caudal que va por el azud cuando está solo trabajando el azud. Y también podemos calcular qué pasa cuando se abren las dos compuertas o la una compuerta, ¿sí? Entonces, en esencia es el mismo cálculo para diferentes casos o diferentes situaciones. ¿Sí está claro eso? Sí. Perfecto. Entonces, también lo que les decía cuando hablábamos del diseño de azud, este es el famoso muro de ala que nos sirve para dar sostenimiento a la estructura. Entonces, normalmente también se produce una disminución del ancho que tenemos efectivo debido al muro de ala. Entonces, lo que yo les decía, si este es el ancho del río, ¿ve? La longitud del azud es difícil que sea la misma, ¿no es cierto? Entonces, eso va al diseño del azud. Ya varía la longitud del azud en función del ancho B. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo aquí un canal de limpieza. Yo estoy teniendo aquí muros de ala. Entonces, todo esto me va a afectar. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, en esencia, ese es el funcionamiento de una captación de rejilla lateral. Aquí tienen
los componentes, pero en esencia es lo mismo que ya vimos, entonces vamos a pasar esa diapositiva. Ahora, este es un dato importante. ¿Qué pasa cuando yo voy a definir dónde le pongo a mi azul vertedero? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un meandro, por ejemplo. Llega el agua así. Entonces, ¿qué hago? ¿Pongo mi rejilla de captación acá o acá? Llamémosle a esta orilla externa de nuestro río y a esta de acá orilla interna. La externa porque va a tener menos sedimentos. A ver, no, les oí a dos personas a la vez, no entendí nada. ¿Interna? Acá me dice una persona interna y el otro me dijo externa. Entonces, a ver, ¿qué dijo interna? ¿Por qué la interna? Porque la gravedad estaría a favor de la interna. La gravedad, este sería el corte, ¿no es cierto? En este corte de acá, esta sería la orilla interna y esta sería la orilla externa. Entonces nos dice su compañero la gravedad, podría ser. No, perdón, al revés. Yo le vi mal. Disculpen. Esta de acá es la orilla interna y esta de acá es la orilla externa. Y además, cuando tenga menos nivel de agua, la orilla interna siempre va a tener más cantidad de agua que la orilla externa. Va a tener más cantidad de agua, sí, ya. Y por el otro lado, ¿quién me dijo la orilla externa? Yo diría que la orilla externa porque va a tener también menos sedimentos que la orilla interna. Entonces va a haber menos probabilidad de que se tape la rejita. Ya, exacto, sí. La respuesta es la orilla externa. ¿Por qué? Porque como dice su compañero, en este caso yo tengo velocidades mayores en el río, mientras que en este caso son velocidades más pequeñitas. Entonces, ¿qué sucede? Se forma esta zona de erosión. Es una zona erosiva porque tengo altas velocidades. Entonces, ¿qué sucede? Esas velocidades no permiten que se encuentren muchos sedimentos. Entonces, no ingresan los sedimentos a la rejilla, o más bien dicho, ingresa una menor cantidad de sedimentos. ¿Qué pasa si le colocamos aquí en la orilla interna? Yo voy a tener la zona que se denomina como zona de depósitos. Se me acumulan los sedimentos y voy a tener una mayor cantidad de sedimentos ingresando al sistema. Entonces, sí, en esencia, nosotros buscamos colocar la rejilla en las orillas externas porque tengo un menor ingreso de sedimentos. Ahora, ¿qué sucedería cuando yo tengo un río recto? ¿Creen que estaría bien colocarle a cualquier lado o qué harían ustedes? Al lado que depende si el río tiene población aledaña o no. Más o menos, ¿cómo influiría la población aledaña? O sea, si tuviera una población a la derecha del río, yo pondría la captación a la izquierda, porque no sabemos si ellos también vayan y desechen algunas cosas en el río, así que pueden taponar la rejilla. Ya, por ejemplo, si aquí está la población, me dice yo colocaría acá nuestra captación. Pero por otro lado, ¿qué pasa si esta captación fuera para dar agua potable a esta población? Capaz que no pega, ¿no es cierto? Porque por dónde le mando, otra vez me tocaría hacer un puente para mandar el agua. Un puente canal. Entonces, en esencia, está bien el criterio, sí, si yo tengo una zona poblada acá, pues analizo qué pasa con esa zona poblada. Entonces yo debo definir la ubicación en función de las necesidades propias de la captación. Pero es importante tener en cuenta que va a ingresar bastantes sedimentos porque tengo el río recto con unas velocidades un poco más rectas, un poco digo porque siempre va a haber turbulencia, pero debo proteger, uno de los principales parámetros de las captaciones laterales es proteger que no entren muchos sedimentos. Entonces, en esencia, lo que se puede hacer es obligar a que se genere el efecto que ya vimos, el efecto de la orilla externa. ¿Cómo obligo? Colocando un enrocado o un sistema que se conoce como espigón.
¿sí? Normalmente no es solo uno, sino se coloca unos 2 o 3 espigones. ¿Qué hacen los espigones? Generan este cambio en la velocidad. De tal forma que tengo una velocidad más erosiva por acá, eso genera que yo tenga menos sedimentos y coloco acá mi captación o mi rejilla, ¿sí? Y también me ayuda porque se me tienden a acumular los sedimentos adelante de estos espigones. ¿Sí está claro? Entonces, de esa forma yo genero una protección para lo que es el ingreso de sedimentos. Los espigones normalmente se hacen o de muros de hormigón o de rocas de gran tamaño, o hay unas como crucetas o hexágonos de hormigón que simplemente se botan para que no se produzca movimiento del flujo y de esta manera funcione bien el espigón. ¿Sí está claro? ¿Qué podría repetir otra vez, por favor? ¿Qué parte? Lo de los espigones que estaba explicando. A ver, los espigones nos sirven para generar lo que es un movimiento similar al de las orillas externas. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo coloco los espigones, se van a generar velocidades de este tipo que me generan una velocidad más rápida, lo que hace es generar menos sedimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sedimentos se van a tender a depositar acá, frente a los espigones, o en la zona de acá que podríamos llamarle la orilla interna. Sabemos que no es una orilla interna, pero que se genera ese efecto, ¿sí? Entonces, de esta forma yo reduzco la cantidad de sedimentos y mejoro las condiciones de ingreso del agua al sistema. ¿Sí está claro ahí? Sí. Sí. Entonces, dentro de las otras características importantes es que la dirección del flujo debe ser estable. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué creen que se refiere? ¿A qué debe ser? Cambios en el flujo. Debe ser constante. Que no se produzcan cambios en el flujo y que debe ser constante, sí, se refiere a que no exista la posibilidad de que este sea mi flujo. A ver, déjenme ver. Que este sea mi flujo actualmente. Yo coloco aquí mi azud vertedero, no, más bien acá mi azud vertedero, acá mi canal de limpieza y acá mi rejilla, ¿no es cierto? Y de repente empieza a producirse aquí un meandro más fuerte y cambia la dirección del flujo. ¿Qué sucede en ese caso? Pues chao obra, ¿no es cierto? Ya no me sirve para nada la obra. Entonces la dirección del flujo debe ser estable. Normalmente eso se logra colocando aquí muros, ¿sí? O bordes perimetrales, por ejemplo, tal cual como veíamos los de control de inundaciones, para direccionar el flujo hacia nuestra estructura. ¿Sí? Eso es lo que se refiere principalmente con que la dirección del flujo sea estable. Que no se puedan producir meandros que lleven el agua a otro lado, porque pasa eso y gracias, ¿para qué sirvió mi estructura? Y por otro lado, que la captación de agua sea posible en tiempo de estiaje. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros tengamos la capacidad de captar agua, primero, sin dejar sin agua al río. ¿Por qué? Porque este digamos que es nuestro nivel de agua con caudal de crecidas y este es el nivel de agua con caudal de estiaje. Entonces siempre tengo que respetar mi caudal ecológico, ¿sí? Como le decía su compañero al principio. Entonces tengo que mantener una captación capaz de obtener el agua en tiempo de estiaje, pero respetando el caudal ecológico. En esencia, yo tendría que analizar que el caudal máximo que yo voy a captar de mi río, en esencia, el caudal de captación, se le conoce así, más el caudal ecológico, deberían ser mayores que ¿qué? El 10% del caudal medio, ¿no? No, porque, exacto, del caudal de estiaje. El 10% es del caudal ecológico, ¿no? Del caudal promedio. El caudal de estiaje, o sea, el caudal en épocas de sequía, tiene que ser menor a la sumatoria del caudal que yo voy a captar más
el caudal ecológico que tengo que dejar siempre en el río. ¿Sí No está sería claro? mayor, Inge, que el caudal de estiaje tiene que ser mayor. Ah, sí, sí, perdón. Sí, sí, gracias, sí, la verdad, ahí sí me chispo. Es mayor el caudal de estiaje que el caudal de captación más el caudal ecológico. ¿Sí está claro eso? Entonces es algo que hay que analizar en función de las características hidrológicas del río. Entonces, ¿qué datos necesito yo para diseñar los datos hidrológicos? Necesito de ley el caudal de crecidas, que es el caudal máximo en función del periodo de retorno. Necesito mi caudal promedio diario anual para poder conocer mi caudal ecológico. Y necesito mi caudal de estiaje. ¿Sí? Porque si es que en algún caso podríamos tener una situación al revésada en donde el caudal de estiaje fuera menor, yo tendría que tener una compuerta para eliminar mi caudal de captación. ¿Sí? Pues no es conveniente porque yo no puedo decirles justo en el mes de julio no va a haber agua para el riego o no vamos a tener producción de la central hidroeléctrica. Entonces, ese es parte del análisis hidrológico que hay que hacer del río. ¿Sí está claro? Sí. Chévere, entonces esas son las primeras condiciones que hay que Inge, cumplir por en la favor, captación. ¿podría repetir lo que necesitaba para el diseño? Los datos. A ver, lo que necesitamos para el diseño es lo siguiente. O sea, desde el punto de vista hidrológico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el caudal de crecidas? ¿Por qué el caudal de crecidas? Porque yo diseño el azud en función del caudal de crecidas. ¿Cuál es el caudal? Más bien dicho, ¿por qué el caudal promedio? Porque yo determino mi caudal ecológico en función del caudal promedio. Y por otro lado, mi caudal de estiaje, ¿no es cierto? Mi caudal como que mínimo que lleva el río, ¿sí? En función de datos hidrológicos. ¿Recuerdan eso? Se hablaba del caudal al 5% o al 10%, dependiendo del criterio que utilicen. No sé si recuerdan en hidrología, hablaban del 5 o 10%, que era el caudal que podía llevarse o mantenerse de manera constante o siempre va a estar dentro de nuestra captación, de nuestro río, perdón. Ese caudal de estiaje también se lo toma en cuenta para centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Este caudal de estiaje es el caudal del 5 o el 10% nuevamente que nosotros tenemos, ¿sí? En función de la curva de frecuencia de nuestro río, ¿sí? Entonces, el caudal que el 5 al 10% del tiempo, más bien dicho, el caudal que solo que no se va a sobrepasar ni el 5 ni el 10% de las veces que suceda. Entonces, un caudal bajito, y ese caudal lo que genera en centrales hidroeléctricas es lo que se conoce como energía firme, que es la energía que decimos siempre va a estar produciendo la central. Eso como un dato adicional. Entonces, el caudal de estiaje me sirve ¿para qué? Para comprobar que no le quito agua al río. Me refiero que no le quito agua respecto al caudal ecológico. ¿Sí está claro eso? Entonces son los tres datos principales que deberían obtener de la hidrología. Entonces después hay ciertos requisitos. Por ejemplo, topografía. Necesito conocer un levantamiento del cauce del río. Tengo que conocer cómo se comporta el cauce del río. Normalmente la recomendación, 500 metros a 1000 metros, aguas arriba y aguas abajo. En esencia, ¿cómo se produce el movimiento o cómo se produce la sección del río en planta? 500 a 1000 metros, aguas arriba y aguas abajo. Normalmente con bastante detalle para poder tener un análisis, por ejemplo, de la posibilidad de que se genere un meandro o que haya un cambio en el curso del río. Recuerdan en hidrología lo mismo, se definen ríos jóvenes o ríos viejos. Un río joven puede cambiar su trayectoria, mientras que un río viejo es muy difícil que cambie su trayectoria. Entonces, en función de eso, determinamos la planta del cauce del río. Por otro lado, un levantamiento detallado de la bocatoma, dónde va a estar ubicada la bocatoma. Tengan en cuenta, como les decía ayer, estas se conocen también como bocatomas, es uno de los nombres más comunes.
en donde yo tenga un área recomendada de 100 por 100 metros para poder conocer exactamente cómo está la topografía de la zona donde voy a emplazar el proyecto. Entonces, la primera era el cauce del río 1 kilómetro antes y 1 kilómetro después. La segunda, la zona detallada, 100 metros por 100 metros donde va el emplazamiento. Tercero, un perfil longitudinal del río. O sea, tengan en cuenta, la primera hablaba de una planta, la tercera habla de un perfil longitudinal del río para conocer cuáles son las pendientes que se manejan en el río. También se recomienda 1 kilómetro aguas arriba y aguas abajo. Las secciones transversales del cauce, o sea, en esencia, la sección transversal del río, cada 50 metros es la recomendación, 1000 metros arriba y normalmente solo 500 metros abajo, aguas abajo. ¿Para qué? Para conocer cómo va variando la sección del río. Esto de aquí nos ayuda a comprender lo que nosotros le llamamos como la sección de aproximación. Tener una idea si puede ser variable esa sección de aproximación. Entonces, esos son los datos que como mínimo nosotros necesitamos en cuanto a la topografía del terreno. De ahí por otro lado, información hidrológica, un poquito de lo que ya hablaba. Caudal de avenida máxima, caudal máximo, lo que ya les dije, ¿en función de qué? Nuestro periodo de regulación. No, perdón, periodo de retorno. Recuerden, el periodo de retorno nos sirve para definir que esta crecida sería la crecida máxima que se podría producir en un periodo de tanto tiempo. Caudales medios y mínimos, que era lo que les acabé de hablar. La curva del caudal versus tirante, en esencia, esta es la curva caudal versus H, que se conoce como la curva de descarga. ¿Por qué creen que podamos necesitar la curva de descarga? Para conocer, si colocamos un lisímetro, podríamos calcular el caudal a diferentes niveles del agua. Exacto, podemos determinar el caudal con distintos niveles del agua y en esencia también podemos conocer en función de la altura de mi azud, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le varío al azud? ¿Qué va a suceder con la altura del agua que tengo? Entonces yo ya puedo generar estimaciones, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el que teníamos gráficos en el azud vertedero para ver qué pasa con caudales diferentes al caudal máximo? Entonces, en esencia, con esta curva yo ya puedo generar un análisis más detallado de cómo va a ser la altura del agua sobre la cresta del azud. ¿Por qué? Porque yo tengo la cresta del azud, entonces puedo determinar, este es mi nivel de agua con el caudal máximo, este es mi nivel de agua con el caudal promedio, este es mi nivel de agua con el caudal mínimo. Entonces la idea es conocer cómo se va a comportar la altura del agua sobre el azud en función de lo que es nuestro caudal. Entonces es un dato bastante importante dentro de la hidrología. Y después un estudio hidrológico detallado que va a incluir ¿qué? Los sedimentos que tengo en el río, material flotante, riesgo de inundaciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos esos datos yo necesito como parte de mi estudio hidrológico. ¿Sí está claro? ¿Necesitan tiempo o están todos hasta ahí? ¿Qué dijo? Sedimentos, o sea, ¿cuáles eran los detalles? ¿Puedo Yo volver a necesito repetir? conocer los sedimentos que hay en el río, necesito conocer la posibilidad de inundaciones que se generen en este río, ¿no es cierto? Es importantísimo conocer qué pasa si se produce una crecida grande. Se desparrama el agua hacia los lados, tengo la posibilidad de una inundación, ¿no es cierto? Entonces es uno de los datos más importantes que yo debería conocer del río, ¿sí? Y después un estudio de caudales, que eso sí debería estar de ley contemplado dentro del estudio de caudales, y entre otros datos principales. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, después, en cuanto a la geología, nuevamente enfocado a la sedimentología del río, la curva granulométrica de los materiales que tengo en el lecho del río, necesito hacer análisis de suelos de ley. La sección transversal
que muestre la geología en donde vamos a ubicar la bocatoma, para yo poder tener idea de qué suelos estoy teniendo ahí. Son suelos que podrían erosionarse, por ejemplo, analizar eso. ¿Cuál es el coeficiente de permeabilidad del suelo? ¿Puedo tener pérdidas de agua por permeabilidad? La capacidad portante para realizar la sedimentación. Puede que se necesite en lo que es un hincado de pilotes para la sedimentación. Después, nuevamente, un hincado de pilotes, como les mencionaba. Y la cantidad de sedimento que transporta el río, que es un estudio, como les dije, en conjunto con lo que es la hidrología. Y las condiciones ecológicas, en esencia nos dice, tratemos de no alterar el equilibrio ecológico con la estructura que vamos a generar. La recomendación, proteger que se considere y que se cumpla con el caudal ecológico, ¿sí? Y que las obras no generen impactos ambientales importantes. Entonces esas serían las condiciones principales con las que se debe contar en el diseño de una bocatoma. ¿Sí estamos hasta ahí? En esencia esto ya lo vimos, cómo se produce el flujo dentro de la captación. Si es que alcanzamos, luego podemos ver este par de videos. Y en esencia, el primer paso del diseño sería definir el vertedero. Ya sabemos esto, ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Nosotros debemos definir las características de nuestro azud vertedero. Entonces, nuevamente aquí se ve un poco más reflejado lo que es la necesidad del azud vertedero y definir especialmente el paramento P de la cara frontal del vertedero. Entonces, aquí ya se entiende un poco más claro cómo defino la altura P, ¿no es cierto? Porque en función de P, yo voy a definir dónde coloco mi rejilla para la captación de agua. Entonces, hay ciertos requisitos que ya lo vamos a ver para definir P. Y por otro lado, yo tengo que considerar que tengo que tener una altura suficiente que no genere que se desparrame el agua hacia los lados, ¿sí? Porque si no, ¿dónde coloco mi rejilla? O por otro lado, si va a pasar eso, me toca hacer muros un poco más altos, ¿sí? Entonces P también tiene que considerar los muros que se tienen que hacer para la implementación de la obra y la colocación de la rejilla. Entonces, no sé si les parece un poco más lógica aquí la definición del valor de P. Sí. Entonces, P dependería nuevamente del caudal, de la altura que tenemos en el río, del ancho que tenemos en el río, ¿sí? Y de las obras que yo voy a generar para lo que es la captación. Entonces, en esencia, esta es la recomendación hecha por Alfredo Mansen en su libro de hidráulica, en donde nos dice que estos deberían ser valores mínimos para mantener un azud con todos los requisitos cumplidos, ¿sí? Dentro de la experiencia de Alfredo Mansen. Entonces, no se olviden, el espesor de la losa donde tendríamos nuestro cuenco disipador, se recomienda que sea mayor o igual a 90 centímetros, que tengamos un zampeado de 3 veces la altura del agua por lo menos, para proteger nuestro sistema de erosión. Tengan en cuenta que nuestra rejilla se va a colocar sobre este zampeado, ¿sí? Que cuenten con un dentellón para generar mayor estabilidad, que cuenten con un enrocado en la parte posterior también para evitar la erosión, ¿sí? Entonces, en esencia, estas recomendaciones yo las llamaría bastante coherentes y bastante aceptables dentro de lo que es ya la aplicación práctica. Entonces, en esencia del azud vertedero, les he puesto aquí para que no tengan que volver a la segunda unidad de la materia, pero me voy a saltar toda esta teoría porque ya la vimos, ¿sí o no? Recuerdan que tengo que determinar la ecuación de Bernoulli, tengo que determinar la altura TO, tengo que determinar la carga de velocidad y debo jugar con varios valores de P. Después, ¿qué tengo que hacer? Determinar lo que es la geometría del azud vertedero, tal cual como está aquí. Siempre utilizando el perfil tipo WES, ¿no es cierto, Inge? Sí, es el más recomendable. Como les dije, puede haber variaciones, ¿sí? Si es que ustedes dicen, por ejemplo, me voy con un vertedero de cimacio que tenga una pendiente tal vez de 1,1, pueden hacerlo, ¿sí?
La idea es que vayan concibiendo de dónde nace el requisito del perfil tipo WES. Simplemente de seguir la forma que genera el agua sobre un vertedero de pared delgada. Dije, para el tanque disipador que nos piden el trabajo final, podemos, o sea, solo dice disipador, ¿puedo hacerle un estanque o tiene Sí, que un estar? estanque disipador. Les pedí un estanque disipador. O sea, un cuenco disipador. Yep. Sí, es para que un poco repasen todo lo que ya hemos visto. Entonces después necesito generar el disipador. Lo mismo, es materia que ya está dada. Entonces no me puedo poner otra vez a revisar. Tengo mi subvertedero. Tengo que producir el resalto hidráulico. Entonces puedo determinar la altura de sub 2 en función de la altura de sub 1, compararle con la altura normal y de ahí definir cuál va a ser la profundidad E de mi estanque, ¿no es cierto? Todos tienen eso clarísimo, creo yo, porque ya lo revisamos bien. Sí. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que con ese ejercicio quedó bastante claro. Ajá. Y ahí, por ejemplo, en el caso de determinar, tengo que jugar con los tipos de disipadores que tengo, ¿no es cierto? O sea, con los tipos de disipadores que tengo. Sí, O exacto. directamente me tiro a hacer con el disipador tipo cuenco. Yo les pedí para el trabajo que hagan un cuenco, pero si es que alguien quiere, o sea, es que obviamente para hacer un cuenco, o más bien dicho, para utilizar los USBR, yo tengo que haber diseñado un cuenco previamente, porque yo necesito conocer esa longitud, ¿sí? Entonces, si es que alguien quiere meterle un poco más al trabajo, podría hacer una propuesta de, yo le pongo un USBR tipo 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero reducir la longitud del vertedero, ¿sí? O resulta que les dio el resultado que van a tener un resalto oscilatorio y alguien me dice, yo le genero un USBR 4 para controlar las oscilaciones o las ondulaciones que se van a producir, ¿no es cierto? Entonces sería un extra interesante, ¿no? Para que un poco apliquen los conceptos de los disipadores tipo SAV o USB. ¿Sí? Chévere. Entonces, el disipador ya lo conocemos, ya sabemos cómo hacerlo, entonces lo paso. A ver, bueno, ya ha sido las 5:05. Tomémonos un par minutos porque yo sé que sí estoy avanzando un poco rápido y se puede volver un poco tedioso esto. Entonces tomémonos ahorita 5 minutos hasta las 5:12 para continuar, ¿les parece? Dije, gracias. Chévere.
Bueno, entonces ahora sí continuemos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, chévere. Entonces, volvamos a lo que estábamos viendo. En esencia, aquí les estaba poniendo una ecuación que nos recomienda cuál es la longitud de la escollera. ¿Cuál es la escollera? Volvamos a la recomendación de Alfredo Mansen. Miren, esta es la escollera. La longitud que recomienda Alfredo Mansen es 1.3 veces el valor de D mayúscula, en donde D depende de XR, que es la altura medida desde en las aguas normales, aguas de arriba, hasta la base de nuestra estructura, la base de la cimentación, menos la altura normal aguas de abajo, ¿sí? En esencia, esto es lo que propone Alfredo Mansen. Y aquí les he puesto otro concepto, o más bien dicho, otra forma de ver esta longitud de la escollera, en donde nos dice que la longitud total de la escollera va a ser igual. No, aquí está, que no se ve. Va a ser igual a este valor, o sea, la longitud total que se va a enrocar realmente, va a ser igual a este valor que se le conoce como la longitud de la escollera, que depende de 0,67 por un coeficiente que depende del material, es el coeficiente de Blick, por D, ¿no es cierto? La altura que nosotros por dB que tenemos de esta altura aquí, que es la altura entre la corona de nuestro azud vertedero y ya el inicio del lecho normal del río, multiplicado por Q, que es nuestro caudal por unidad de longitud. Recuerden, el Q minúscula equivale al caudal total sobre ancho. Aquí habla de longitud del vertedero porque recuerden que la longitud del vertedero es esta de acá, que es un ancho. Entonces este ancho es la longitud del vertedero. ¿Sí? Y todo elevado a la 1/2. O sea, todo está dB por Q. Menos una longitud LO, que es el 60% del coeficiente de Blick multiplicado por D sub 1, que es la diferencia de nivel entre la cresta y el nivel normal aguas abajo de nuestro vertedero, ¿sí? Elevado solo este valor de 1 a la 1/2. Entonces, en esencia es una ecuación también propuesta en el libro de Alfredo Mansen para determinar la longitud de la escollera. Entonces, en función de su experiencia, él determinó las recomendaciones que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí es interesante. Miren, esta es una planta de nuestra captación. Este es el azud vertedero. Este es nuestro cuenco o colchón disipador. Al final se acaba este colchón disipador y yo necesito la escollera. ¿Para qué? Para evitar que se erosione el cauce del río después del canal más bien dicho, del colchón disipador. Este de acá es mi canal de limpieza. Por aquí yo genero la limpieza de todos los sedimentos que se acumulan acá. Normalmente cuenta con una compuerta, o más bien dicho, obligatoriamente necesito una compuerta. ¿Para qué? Para poder controlar cuándo funciona y cuándo no funciona. Y así viene la rejilla con una toma de agua lateral. Entonces este esquema me parece que es bastante útil para un poco mejorar la comprensión acerca de lo que es la captación. ¿Sí está claro? Sí. Chévere. Entonces, por otro lado, ya me puedo enfocar en lo que es el diseño del canal de limpieza. Es un canal simple cualquiera, entonces no necesito mucho análisis aparte del que ya hemos visto desde hidráulica general. Entonces, se nos da, cambiar este color que no me gusta, esta ecuación para determinar cuál va a ser la velocidad en el canal de limpieza. ¿Por qué es importante la velocidad del canal de limpieza? Porque es una velocidad que nos ayuda a nosotros a comprender, o más bien dicho, a determinar que esta velocidad tiene que ser capaz de arrastrar los sedimentos. ¿Sí? En esencia,
muchas de las recomendaciones de los autores es, por ejemplo, simplemente al canal de limpieza póngale una pendiente del 2 al 6%, una pendiente fuerte. Y con esa pendiente fuerte se lleva todos los sedimentos. Perfecto, es una recomendación práctica que puede ser aplicable de manera continua sin ningún problema. Pero vale la pena que comprendamos un análisis un poco más crítico, ¿no es cierto? A ver, en vez de ponerle una pendiente del 2 al 6% y dejarlo ahí, analizo cuál es la velocidad para iniciar el arrastre, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Yo tengo una partícula ahí estancada. Entonces yo necesito generar una velocidad que sea capaz de moverle a esa partícula. Entonces esa se conoce como V sub c. Es la velocidad que me va a generar el inicio del movimiento del arrastre de partículas. Esta velocidad va a ser igual a 1.5 por un coeficiente c, que es un coeficiente que depende del tipo de material. Los valores más típicos para este coeficiente c es de 3.2 para arena y grava redondeada, de 3.5 a 4.5 para una mezcla de arena y grava. En esencia, es un poquito menor para la grava redondeada. ¿Por qué? Porque la grava redondeada tiende a girar más fácilmente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una grava propiamente dicho, que tiene ya formas angulares, va a ser un poco más difícil generar el movimiento. Entonces, el coeficiente C es un poco más alto. ¿Sí? Entonces, en esencia, 1.5 por este coeficiente y por el diámetro del grano mayor elevado al 1 medio. Entonces, en esencia, yo determino, pues, ¿qué grano voy a mover? Voy a mover una piedra grande, una piedra mediana, una piedra pequeña, ¿sí? Entonces, debo definir este diámetro para de esta manera encontrar cuál es la velocidad que inicia el arrastre. Entonces, es una forma un poco más crítica de definir, pues, en función de esta velocidad, qué pendiente le doy al canal. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? Inge, pero ¿qué pasa si mi canal tiene mucho más pendiente y llega a un desnivel en la parte que se une ya con el resto del río? Es que si se genera, si tienes más pendiente, le dejas más pendiente nomás. Tienes mayor velocidad y por ende puedes arrastrar mayores sedimentos. Pero normalmente no vas a manejar pendientes tan grandes en un río. Sí, tenemos pendientes del 0.5 por mil, del 0.8 por mil, del 3 por mil, del 5 por mil. Ya llegar a una pendiente de 1%, estaríamos hablando de un río de montaña. Entonces, se vuelve un poco más difícil. Tengan en cuenta que hablábamos que la aplicación práctica de estas captaciones es en zonas intermedias, donde la pendiente suele ser mucho más plana. ¿Sí está claro eso? Sí, entonces yo diseñaría en función de mi velocidad. El canal Obviamente, claro. El canal de limpieza, si ustedes tienen mayor pendiente física, pues le dejan con mayor pendiente, no hay problema. Hay que asegurarse que el hormigón resista a las velocidades que se van a generar y ya. Para esto utilizaría la fórmula de Manning, ¿no es cierto? Y le dejo en función de J. Sí, exacto. Ajá, determinan la ecuación de Manning, que van con la velocidad que ya la tendrían, ¿no? Determino cuál es la velocidad crítica, ya tengo velocidad, tengo caudal, puedo sacar el área transversal y ya determino la pendiente longitudinal. Lo que me tocaría a mí diseñar es el área transversal, ¿verdad? Es que si tienes caudal y tienes velocidad, ya puedes saber cuál es el área transversal. Entonces puedes ir jugando, ¿no? ¿Cuánto le pongo de H, cuánto le pongo de B? Y ya. Y una pregunta, o sea, ¿hasta qué diámetro se considera que puedo utilizar esta captación? ¿Hasta qué diámetro de sedimento? A ver, el diámetro de sedimento ya tiene que ser un análisis propiamente dicho del río. Sí, por ejemplo, miren este diagrama también es provisto por Mansen, nos habla de partículas hasta de 40 centímetros, 40 centímetros ya es una piedra grandota, ¿no? Pues obviamente una partícula de 40 centímetros, vámonos que sea una grava con un coeficiente de 4,5, necesito velocidades de 4 metros por segundo, o sea, ya es una velocidad súper fuerte. Entonces, ¿sí me cachan? Claro, tampoco me vas a decir quiero que mueva una piedra de 1,5 metros, no, ¿no es cierto? Entonces hay que ver, normalmente una piedrita que podría ser una roca típica de río, es una piedra de unos 10 centímetros, 15 centímetros de diámetro. Entonces la idea es que se lleve el canal de limpieza todas esas piedritas, ¿sí? Y ya les voy a indicar por qué. O bueno, ahorita podríamos conversar de eso, porque una de las características que se suele generar
para mejorar, o más bien dicho, para evitar que ingresen muchos sedimentos a la rejilla, es que se empiezan a colocar piedras de gran tamaño aquí. Se suele hacer un pequeño enrocado hasta cubrir la rejilla. ¿Para qué? Para evitar que ingresen muchos sedimentos. Entonces los sedimentos tienden a chocar contra las piedras y cuando abramos nuestra compuerta se van los sedimentos y no se van las piedras. Como un filtro horizontal. Exacto, se genera una especie de filtro para evitar que ingresen muchas piedras, ¿no? Y también para evitar que si viene un material flotante, un tronco grande, choque directamente con las rejillas, sino solamente choque con las piedras. Y de esa manera se protege la rejilla. Entonces, en esencia, determino esta velocidad. Tengan en cuenta la velocidad de inicio del arrastre tiene que ser mayor a la velocidad de arrastre. Obviamente, porque si la partícula está parada, la partícula está estática, necesitamos mayor velocidad para que se empiece a generar el movimiento, ¿sí? Entonces, la velocidad que ven acá es la velocidad de arrastre ya cuando la partícula está en movimiento. Entonces, ajá. Una pregunta, ¿la longitud desde qué parte va? ¿Desde antes del lazo? ¿La longitud de qué? Del canal de limpieza. Va paralelo al azud normalmente. Aquí teníamos una foto. Mire, este es el azud vertedero. Entonces, normalmente el canal va paralelo al azud vertedero. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero deshacerme del agua, simplemente lo abro y se va a dividir el flujo entre los dos. Y ahí. Entonces, en esencia, esa es más bien les estaba diciendo, este es el diagrama en donde ustedes van con el diámetro. Por ejemplo, me dicen, quiero deshacerme de una partícula de 10 centímetros, entro, es una grava, un coeficiente, digamos, de 4.5, y determino qué velocidad necesito para removerla. Alrededor de, podríamos decir, 1.9 metros por segundo. Entonces yo ya tengo la velocidad, tengo el caudal, saco caudal sobre velocidad y tengo mi área, ¿no es cierto? Entonces ya con el área y con la velocidad yo puedo utilizar la ecuación de Manning y ya puedo jugar para ver cuál debería ser la pendiente que yo le doy al canal de purga. ¿Sí está claro eso? Sí. Chévere. Bueno, aquí hay unas recomendaciones que las da también Mansen en su libro. Realmente el capítulo de bocatomas de Mansen es también bastante bueno. Me parece que el libro de Mansen también habla sobre tomas tirolesas, ¿no? Por si es que alguien quiere revisarlo. Y entonces, en esencia, nos da ciertas recomendaciones para el ancho del canal de limpia, ¿sí? Entonces, el ancho del canal de limpia, en esencia, nosotros, ya cuando ustedes tengan cierta experiencia, si es que se dedican al campo hidráulico, van a tener idea